a ir abriendo el libro de Juan, capítulo 4. Lo marcan porque vamos a, primeramente después de orar, vamos a ver el versículo que hemos escogido como tema para la clase. Sentimos alegría en nuestros corazones de poder reunirnos hoy para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Que vamos a ir en oración y pedir su bendición. Señor, nos encontramos ante tu presencia. Tú eres un Dios santo, Dios. Eres un Dios que eres todo amor. Eres un Dios que hace bien las cosas, Señor. Y a cada uno de nosotros nos has permitido la dicha de hoy sentarnos a los pies del Espíritu Santo para poder aprender, Señor, más de ti, más de lo que tu palabra quiere enseñarnos, Dios. Hay muchas cosas, Padre, lo cual aprender, pero necesitamos, Señor, esa capacidad que tú nos des, Señor, no solamente para asimilar los conocimientos, sino ir creando convicción dentro de nuestro ser, de manera tal que pueda controlar y manejar la manera en que vivimos, la manera en que nos conducimos, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, cada vez que abrimos tu palabra. Necesitamos ser instruidos por ti, Señor. Y gracias, Dios, porque tú quieres enseñarnos, Dios. Tú siempre nos muestras la senda de vida. Bendice esta clase, bendice cada clase que se está teniendo, Señor, en esta mañana aquí en tu casa. Todo lo que vayamos a hacer traiga gloria a tu nombre, porque ese es el deseo, Señor, de nosotros, manifestar tu gloria en este día tuyo, Dios, en Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Isaías 49, versículo 10. Teniendo marcado Juan, este es el versículo que hemos escogido como versículo lema. Isaías 49, el versículo 10. Isaías 49, 10. Hay versículos tan preciosos en la Biblia, tan llenos de promesas y de bendición, y este es uno de ellos. Uno lo lee, y al leerlo y analizar la vida misma de uno se da cuenta que efectivamente la palabra de Dios se comprueba en nuestras propias vidas. O sea, nosotros somos el mismo ejemplo de que el que busca a Dios le halla. Dice, vamos a leerlo todos juntos, Isaías 49, 10. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Muy bonito, ¿verdad? Lo que está poniendo aquí el ejemplo de este versículo que hemos escogido hoy es sencillamente que esta vida a veces puede presentarse como un desierto donde nos encontremos quizás en un momento de nuestra vida con falta de agua o de pan. Pero la promesa del Señor es que siempre nos va a llevar a donde hay manantiales. Y ese es un versículo muy bonito para meditar en esta mañana. Pero estamos en Juan capítulo 4, porque hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con la samaritana. Juan 4, los versículos del 5 al 42. Necesitamos hacer quizás una amplia introducción para poder entender muchas de las cosas que estaban sucediendo en esta conversación. Siempre que tenemos un episodio en la Biblia, es bueno acudir a la historia, acudir a la época, a las cosas culturales que estaban sucediendo en aquel entonces, para uno poder entender más. Se abre más nuestra mente a la hora de leer este episodio. Ya sabemos por qué hablaron las cosas, qué dijeron, todas esas razones. Okay. Vamos a ver primeramente las diferentes etapas por las que pasó el pueblo de Israel. Okay.
1, 2, 3, 4, 5 etapas que es importante que conozcamos para ir entendiendo el trasfondo, vamos a llamarle así, el trasfondo de la samaritana. ¿Okay? Primeramente está lo que es la etapa patriarcal, que abarca de Génesis los capítulos del 12 al 50. Luego viene la etapa del Éxodo, ¿okay? Lo cual son los libros restantes del Pentateuco: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Le sigue a la etapa del Éxodo la etapa de la conquista, que nos la narra el libro de Josué. Luego viene la etapa de los jueces, los cuales encontramos en el libro de Jueces mismo, Ruth y Primera de Samuel. A esta etapa de los jueces, como quinta, le sigue la etapa del Reino Unido, lo cual encontramos los libros de Primera de Samuel del capítulo 8 a Segunda de Samuel capítulo 24. También nos los narra Primera de Crónicas, Primera de Reyes del 1 al 11, Segunda de Crónicas del 1 al 9. Encontramos en esa etapa o época lo que es los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego de esta etapa del Reino Unido viene la etapa del Reino Dividido. Más o menos comienza en el año 931 a.C. y nos las narra Primera de Reyes del 12 al 22 y Segunda de Crónicas del 10 al 36. Entonces son 6 etapas que es importante que nosotros conozcamos dentro de la historia. Recuerde: patriarcal, Éxodo, conquista, jueces, Reino Unido, Reino Dividido. Entonces, ¿quién lo puede decir? Las 6 etapas pero de memoria, sin leerlo. Ok, patriarcal, Éxodo, conquista, jueces, Reino Unido, Reino Dividido. Okay, esas son las 6 etapas que pasó el pueblo de Israel. Okay. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre estos reinos, pues estamos ahora en lo que es enfocado en el reino dividido. Los reinos se dividieron entre el reino del sur y el reino del norte. Algunos detalles importantes acerca del reino del sur: fue conocido como el reino de Judá. Su primer rey fue Roboam. El último rey fue Sedequías. Tuvieron un total de 20 reyes. 8 de ellos fueron piadosos, fueron reyes buenos. Consistía en 2 tribus solamente: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Su capital era, ¿cuál? Jerusalén, era su capital. Fueron desterrados a Babilonia en el año 606 a.C. y volvieron en 3 grupos. 3 grupos diferentes volvieron a la tierra. O sea que el reino duró unos 325 años, más o menos desde el 931 a.C. al 606 a.C. O sea, unos 325 años. A diferencia, el reino del norte era conocido también como el reino, ¿cuál? De Israel. ¿Okay? ¿Entienden ustedes por qué en este mismo momento a los israelitas se les conoce más como judíos? ¿Okay? No como israelitas, siendo Israel el país. Y es debido a esto, es debido a que el reino del norte no regresó a Israel, solamente el reino de Judá. Y por eso comenzaron a llamarse a ellos mismos judíos. Y viene ese nombre a caracterizar a la nación de Israel. Bueno, el reino del norte era también conocido como el reino de Israel. Su primer rey fue Jeroboam y el último fue Oseas. Tuvieron un total de 19 reyes. ¿Quién tuvo más? ¿El reino del sur o el reino del norte? ¿Por qué? 20. Tuvieron 20, uno más. El total de reyes piadosos que tuvieron, 0. Ninguno. No tuvieron un rey que haya sido bueno. ¿Okay? A diferencia del sur, que tuvieron por lo menos de los 28. Consistía en el resto de las 10 tribus de Israel. Su capital era Samaria. Por eso le digo, es muy importante este trasfondo histórico para poder entender el encuentro de Jesús con la samaritana. Ellos fueron deportados a Babilonia en el año 721 a.C. y no volvieron, como dije anteriormente. El reino duró
210 años menos que el reino del sur, más o menos del 931 al 721 antes de Cristo. ¿Usted sabe por qué le digo todos estos detalles históricos? Para poder entender ahora por qué había tanto odio entre los samaritanos y los judíos. ¿Okay? Y esta es la razón. En el año 734 a.C., con el rey Tiglat-Pileser III, comenzaron las primeras deportaciones del reino de Israel. Durante una deportación en el año 723 a.C., colocaron colonios asirios, o sea, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefaruayim, todo eso según Segunda de Reyes 17, 6 y 24, colocaron a todos esos colonios asirios en Samaria. Como no todos los israelitas fueron deportados, entonces comenzaron a mezclarse con estos nuevos colonos, cometiendo, según podemos decir ahora, el judío, un pecado considerado imperdonable, porque entonces perdieron su pureza racial. Cuando Asiria trae a estos colonos, los trae, ¿no?, para que trabajaran y comienzan a mezclarse, porque no se llevaron a todo el mundo del pueblo de Israel, se llevaron a gente importante y dejaron muchos campesinos, muchas mujeres sin esposo. Se comenzaron a mezclarse con los samaritanos que habían quedado, y de ahí sale una raza que el judío consideraba impura. Es más, el judío, iba a decir otra cosa. El judío de hoy, esto es tan grave que el día si un hijo de él se casa con alguien que no sea de la raza, es como si estuvieran celebrando un velorio. Para ellos muere, lo deshereda. O sea, así es tan importante para el judío el permanecer pura la raza. Entonces, al tiempo que regresa el reino del sur y comienza la reconstrucción del templo, ¿se recuerdan de eso según Esdras y Nehemías, que nos lo cuentan cuando ellos regresan y comienza la reconstrucción del templo? ¿Recuerda cuando los samaritanos ofrecieron ayuda y ellos no se la aceptaron? No se la aceptaron por este problema que estaba habiendo en Samaria. Inclusive en el año 450 a.C. llegaron a tener una confrontación. ¿Okay? Y este odio se agudizó más cuando el sacerdote judío renegado, Manasés, se casó con la hija del samaritano Sanballat, según Nehemías 13:28. Cuando ocurre este matrimonio, el odio todavía aumenta mucho más. Entonces, ¿qué hizo Sanballat? Edificó un templo rival en el monte Gerizim. Recuérdense que el templo estaba en Jerusalén. ¿Okay? Y en medio de aquellas confrontaciones, en medio de aquel odio, los judíos no quisieron que ellos ayudaran en la reconstrucción. Ocurre este casamiento entre un sacerdote judío con la hija de un samaritano. O sea, entonces él decide edificar en el monte Gerizim un templo rival. En la época de los macabeos, el general judío Juan Hircano atacó a Samaria y saqueó y destruyó este templo, según la historia dice, en ese tiempo de los macabeos. Entonces los judíos llamaban a los samaritanos huitas o cutios. O sea, no comían pan con ellos, porque ellos decían que comer pan con samaritanos era como comer con cerdos. Así es, bien fuerte, hermano. O sea que en la época de Jesús, ya aquella contienda judío y samaritano llevaba más de 400 años. ¿Entienden por qué ahora, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, rompió muchas barreras? Con este trasfondo histórico-cultural nuestra mente se va a abrir más para entender las preguntas, las respuestas, todo lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Entonces vamos a comenzar viendo cómo es que se presenta la escena. De norte a sur, Palestina tiene unos 200 kilómetros. O sea, dividida en tres partes. ¿Saben cuáles son las tres partes que está dividida Palestina? ¿Qué las puede decir? Palestina tiene 200 kilómetros
y está dividida en 3 partes. ¿Sabe cuáles son estas 3 partes? Piensen un poquito. No estoy seguro. Vamos a ver, voy a ayudar un poquito. 3 provincias. Tiene 5 provincias, pero estamos hablando de norte a sur, 3 partes. ¿Cuáles son? Comiencen por abajo. Galilea, Samaria y Judá. O sea, están las 3 provincias. Samaria es la que queda en el medio. De Judá a Galilea, más o menos la distancia completa son 200 kilómetros. ¿Okay? Entonces, Jesús se encontraba en Judea, no queriendo discutir con los fariseos, decide ir a Galilea, pero coge el viaje más corto, o sea, cruza por Samaria. La enemistad que ya le expliqué que habían entre judíos y samaritanos, hacían que los judíos, cuando querían ir a Galilea, tomaran el camino más largo. Cogían el costado, cruzaban el Jordán, bajaban por la otra orilla del Jordán y entraban a Galilea. Y esto hacía el viaje más largo. No que Jesús coge de Judea, atraviesa para llegar a Galilea y pasa por Samaria. Algo que los judíos no hacían. Así que el camino que tomó Jesús pasaba por Sicar, cerca del pueblo a 1 kilómetro. Y en una intersección de la carretera de Samaria se encontraba el pozo de Jacob. Era también el lugar donde estaban enterrados Jacob y Josué. Era un pozo de más de 30 metros de profundidad y no era un manantial. Atiendan todo esto, hermano, porque todo esto es importante para entender el contenido del diálogo de ellos. Este pozo era un tipo de cisterna, algo de que se depositaba el agua que se iba filtrando de los manantiales. No era un pozo de un manantial, ¿okay? Sino se filtraba de los subsuelos de alrededor. Tenía 30 metros, no se podía sacar agua sin una vasija. Así que Jesús llega allí al mediodía, a la hora sexta del día, y seguro que cansado y sediento, se sienta a descansar. Los discípulos habían ido a Sicar a comprar provisiones. ¿Qué les muestra esto ya? El hecho de que los discípulos habían ido a Sicar, que quedaba ¿cuánto? A 1 kilómetro, a comprar provisiones. ¿Qué les está mostrando esto? Que Jesús ya está cambiando el corazón de sus discípulos. Ellos eran judíos. El judío, si no comía, menos le compraba a un samaritano. Exacto, como muchas veces nosotros sucede cuando queremos hacerle un boicot a algo que sabemos que está mal hecho, decimos pues no compramos o no participamos. Es un tipo de cosa así había entre los judíos y los samaritanos. O sea que el hecho de que ya ellos fueron a Sicar a comprar alimentos ya era razón de entender que ya ellos estaban cambiando sus corazones. Jesús estaba haciendo el cambio en ellos. El caso es que Jesús queda solo en aquel pozo y se encuentra con una mujer. Esto era extraño a esa hora, a las 12 del mediodía. Era extraño que esto sucediera, que una mujer fuera a sacar agua, ya que el pozo se encontraba a 1 kilómetro de la ciudad. Además de eso, en Sicar habían pozos. En la ciudad habían pozos. ¿Por qué esta mujer recorre 1 kilómetro para ir a sacar agua allí al pozo de Jacob? Okay. Yo me imagino, como a las mujeres les gusta conversar, les gusta hablar, de que los pozos en aquel entonces, donde no había lo que hay hoy día en el entretenimiento, ¿verdad? Los pozos servían para que un lugar de encuentro, un lugar para ir no solamente a sacar agua, a conversar, a pasar el tiempo. Entonces, según vamos a ver en el relato, esta mujer no era, parece que una mujer muy moral, que digamos. O sea, al parecer, el hecho de que ella haya ido a las 12 del día sola a buscar agua a 1 kilómetro de la ciudad donde vivía, al parecer, o ella no se sentía cómoda. O no era muy admitida en el área. Sí, exactamente. No se sentía cómoda y parece que la iban como echando de lado, la iban marginando, ¿okay? Quizás por su estado de moral.
y la iban echando a un lado. Y ella no se sentía cómoda sacando agua allí en los pozos de Sicar. Entonces va al pozo de Jacob. ¿Okay? El caso es que ella fue a buscar agua y Jesús le pide. Y su petición es causa de asombro para aquella mujer por varias razones. Toda esta introducción, yo le dije, íbamos a tener una larga introducción antes de leer el texto y ya poder entender lo que estamos tratando. ¿Okay? Cuando Jesús le pide agua, esto le causa mucho asombro a aquella mujer. ¿Okay? Y hemos visto 4 razones, yo a ver si ustedes la pueden identificar, 4 razones por las cuales ella se asombra de que él le pidiera agua. Número 1, a ver, dígame usted. Los judíos no se hablaban con los samaritanos. Jesús era judío, ella era samaritana. Otra razón, Ellos no compartían nada, ni el pan. ella era mujer y él era hombre. ¿Okay? Por eso le digo que es importante conocer el trasfondo cultural de aquella época. ¿Okay? El hecho de ser mujer, ustedes saben que Cristo, y quiero aclarar eso antes de continuar, Cristo rompió toda barrera racial, todo lo que nos pudiera separar entre judíos, gentiles, hombre, mujer, de un pueblo, de otro pueblo. Cristo rompió toda barrera y no hace sección de personas. En otras palabras, tanto el hombre como la mujer tienen un lugar importante en la mente de Dios. Lo que hay que entender, hermano, y a pesar de que se ha abierto mucha libertad hoy día para el hombre y la mujer, de que sí, siempre cada uno ha tenido sus roles. Eso nunca lo podemos olvidar, de que el hombre tiene su responsabilidad, la mujer tiene su responsabilidad, pero de que ambos seamos iguales ante los ojos del Señor es algo que el mismo Jesús rompió con toda barrera que había en aquel entonces. Ahora, remontándonos al tiempo de Jesús, sí habían grandes barreras entre el hombre y la mujer. ¿Okay? Recuerden que en el mismo templo ellos ni podían adorar juntos. Las mujeres podían quedar solamente en el atrio del templo, no podían ir y orar y adorar junto con los hombres. ¿Okay? Pero aún eran todavía peor, hermano. Los rabinos eran tan estrictos que tenían prohibido al hombre hablar con una mujer fuera de casa. ¿Qué les parece? ¿Ven por qué a ella le extrañó que Jesús le preguntara o le pidiera agua? Porque ellos sí tenían prohibido que el hombre no podía fuera de su casa hablar con una mujer, porque hacer lo contrario repercutía contra la reputación. Es más, habían fariseos. Usted sabe que el fariseo, como en otras clases he dicho, son bien extremistas y bien exagerados. Ellos eran tan extremistas que cuando caminaban chocaban con las paredes y los postes porque caminaban con los ojos cerrados para ni tan siquiera ver a la mujer. Así era. Así, se iban chocando porque no podían, ellos se cerraban así los ojos y no podían ni ver a la mujer. Así eran de extremistas. Entonces vemos el por qué a la samaritana le asombra que Cristo le pidiera agua. ¿Okay? Que ya sabemos el hecho de ser hombre, ya para ella como mujer, era razón para haber guardado un silencio hostil. Él le pregunta y ella se hubiera quedado callada, no le hubiera dicho absolutamente nada. Quizás la manera de ser de esta mujer estableció la conversación. ¿Okay? No estoy diciendo otra cosa, sino que si hubiera sido una mujer quizás un poquito más, vamos a decir, moral o prudente, sí, nada más que para su esposo, si Jesús le habla, ella se mira, no le hubiera dicho nada. Porque esa era la costumbre, hermano. Estamos hablando de la costumbre de aquel entonces. Esta es una mujer que según Jesús le dice un poquito más liberal y por eso es que ella le responde. Ahora, ya hablamos al principio de la clase el hecho de que judío y samaritano había una gran enemistad entre ellos. ¿Okay? Así que vamos a ver el episodio. Con esta introducción dejamos saber de que Jesús rompe con todas las barreras discriminatorias, tanto racial como ortodoxas.
Él las rompe. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 1. Vamos a ver. ¿A quién le gusta leer? ¿Quién le gusta leer? Que comience a leer hasta que yo le diga que va. Desde el capítulo 4, versículo 1. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Un momentico, ¿entienden ahí de que les dije? Que por no tener una confrontación con los fariseos, él decide irse de Judea y se va a Galilea. ¿Ok? Siga. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? Al pasar por Samaria, ¿qué hizo él? Rompió barreras. Ahí quería romper con barreras, toma el camino más corto, en vez de irse por el otro lado. ¿Okay? Eso nos muestra a nosotros, hermanos, que a veces nosotros mismos tenemos prejuicios que el Señor no acepta, y Él los rompe. ¿Okay? No acepta que hayan esos prejuicios entre las personas. ¿Que sigue? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Que la hora sexta cuál es? El mediodía. 12 del mediodía. ¿Okay? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que hasta ahí vemos que rompe esa primera barrera ortodoxa donde el judío no podía hablar con una mujer. ¿Okay? Encontramos a los discípulos yendo a comprar, a sacar algo que tampoco ellos podían hacer. ¿Okay? La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Entienden en su respuesta? Ahí entienden las dos razones por las cuales ella le dice: no entiendo, me sorprende. Judío, ¿okay? La enemistad, y mujer. Tú eres hombre, yo soy mujer. No entiendo por qué me pides. ¿Ok? Siga. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Okay, un momentico hasta ahí. ¿De cuántos metros era el pozo? 30. Que era un pozo hondo. Y Jesús no había llevado nada con qué sacarla. Oye, un caminante sentado en un pozo a las mediodía y que no tuviera nada ni para sacar agua, todo eso era extraño a ellos. Puede ser que los discípulos, que quizás cargaban con todo el equipaje, con todas las cosas que ellos llevaban, se la hayan llevado a Sicar y por eso no tenía ninguna vasija. ¿Que siga? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ok, un momentico ahí. Dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Okay. Ese detalle es bien interesante, conocer cómo era el pozo. Para la samaritana, ella interpretó agua viva como agua de manantial, que era mucho mejor que el agua de cisterna, que el agua estancada. O sea, para ella agua viva era agua de manantial, no era agua estancada. Por eso ella cuando él le dice, te daré agua viva, entonces ella le dice, ¿acaso tú eres mayor que Jacob para saber que este pozo es un pozo cavado, que esto no es manantial? ¿Entienden la respuesta de ella? Que siga diciendo. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed,
ni venga aquí a O sacarla. sea, ella le dice, oye, camino 1 kilómetro. 1 kilómetro yo camino para venir a sacar agua aquí. O sea, dame ya esa agua, porque no solamente yo no voy a tener sed, sino no voy a tener que darme esa caminata, ¿okay? Todos los días. ¿Okay? 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Que aquí entendemos el estado moral de esa mujer. Quizás por eso es que ella era marginada en los pozos de Sicar. Como prostituta. Por eso ella no tanto así, porque la prostitución en aquel entonces Era pedrea. parece que eso es algo interno en su vida que no era No, era era el público, conocimiento público. y por eso es que Cristo se lo señala y como le dice, yo conozco tu vida, ¿okay? No eres una mujer moral, ¿okay? ¿Sigue? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Porque aquí nos cuento un detalle bien interesante. Jesús le toca una llaga y ella trata de no abundar en el tema, cambiar enseguida el tema de conversación. Y eso nos está mostrando a veces, hermano, que nosotros no queremos reconocer nuestra condición. No lo queremos reconocer. Y si alguien nos lo menciona, nos dice algo, enseguida tratamos de hablar de otra cosa para no abundar en eso. Pero eso ella, claro, tenía su incógnita por dentro acerca del tema que ella le pregunta, pero ella trata para seguir la conversación y que no abunde en lo que es su mal. ¿Qué sigue diciendo? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Que ahí vemos el respeto de los discípulos hacia su maestro. Se asombraron de encontrarlo hablando con una mujer. Ya ese detalle lo sabemos por qué, mas sin embargo lo respetaron. No le dijeron, ¿qué haces? ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios por qué hace las cosas, verdad? En vez de entender que cuando Él hace las cosas, Él tiene un propósito y Él sabe por qué está haciendo las cosas. ¿Okay? Ahí hubo un respeto de los discípulos hacia su maestro, reconociendo que lo que Él hacía, por algo bueno lo estaba haciendo. ¿Sigue, hermano? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban. Ya está ahí. Ok. Vamos a muchos detalles. Esto es un relato tan profundo, doctrinalmente se aprenden tantas cosas. No sé si vamos a tener el tiempo para abarcar todos los aspectos que queremos tratar, pero vamos a tratar y si no, pues continuamos la semana que viene. ¿Okay? La conversación esta tiene el mismo esquema que la de Nicodemo. Toman una afirmación que Jesús había dicho de una manera literal. Ya dijimos ya acerca del agua viva, que ella entiende que era un agua de manantial. Jesús no pretendía confundirla hablándola del agua y de la sed. Ya estos términos, hablar de agua y de sed, eran muy familiares en las Escrituras. Si ella no entendió su respuesta, la respuesta de Jesús, mostraba que quizás
Ella no conocía mucho las Escrituras. Repito lo que estoy tratando de decir. El hecho de tener sed y que Dios nos sacie esa sed, hablando no literal, sino en lo que es espiritual. Siempre se pone el ejemplo, como dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. Está mostrando el hecho de una necesidad grande que tiene el ser humano de su Dios, de su Creador. Y pone en un ejemplo las necesidades vitales de la persona, que es el hambre y la sed. Y así mismo, como cuando nosotros tenemos sed, nos desesperamos por agua, es así como el alma nuestra debe de sentir la necesidad de Dios. Este concepto no era extraño. Es más, muchos pasajes bíblicos, como el que leímos en Isaías, pero hay muchos más. Está Isaías 12:3, 44:3, 55:1, Salmo 42:1, Jeremías 2:13, Ezequiel 47 del 1 al 12, Zacarías 13:1, 14-8. Miren cuántos versículos habla de la sed espiritual y del agua viva. No era nada extraño lo que Jesús le estaba diciendo. Si ella se tomó la respuesta literal, pensando de que Jesús le hablaba de un manantial, es porque ella no conocía muy bien las Escrituras. Y así hay muchas personas, hermanos, que ignoran las Escrituras. Y la ignorancia de las Escrituras les hace muchas veces reaccionar equivocadamente por no conocer la Biblia. Nosotros tenemos la palabra de Dios y es muy, muy importante que nosotros la leamos diariamente, la estudiemos para poder aprender y no ser ignorantes ante situaciones como esta. O sea que en términos espirituales, Jesús ofrece quitar su sed para siempre. Y un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿quién me busca rápido? Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá en manantiales de agua. Ese fue el versículo clave que tomamos como la clase de hoy, un ejemplo de lo que Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, ella seguía siguiéndole la corriente. Cuando le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que darme esta caminata, lo seguía entendiendo de una manera literal. No entendía que se trataba de una sed espiritual. Entonces vamos a ver cómo ella se enfrenta con la verdad. ¿Okay? Jesús le dijo, bueno, ya basta ya de hablar de sed y de agua y de caminata. Y enfrenta la realidad del estado de su vida. ¿Okay? Tú tienes una necesidad espiritual, sin embargo, tú estás viviendo una condición que no es correcta, que es una condición moral. Y es por fin cuando la mujer se ve a sí misma comprendiendo el estado de su vida que era inadecuado. Este es el comienzo de la conversación, cuando la persona se ve a sí misma sucia y llena de pecado. ¿Okay? Precisamente ese es el inicio de recibir la gracia de Dios, de recibir el Evangelio de Dios. Cuán importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores. Puede ser que digamos, bueno, yo no soy tan inmoral, que yo no soy inmoral, yo trato de vivir una vida lo más decente, lo más que pueda, no hacerle daño a las personas, pero ¿sabe qué? Qué bueno que eres así, qué bueno que eres un buen ciudadano, qué bueno que no le haces daño a nadie, qué bueno que no has tenido que coger cárcel, todas esas cosas son muy buenas, pero Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra condición delante de Él es de depravación. Es una palabra fuerte. ¿Okay? Depravado. Yo soy un depravado pecador, hermanos. Eso es lo que yo debo de considerarme a mí mismo, para considerándome a mí mismo así, ver que ese estado depravado me pone en una distancia grande ante Dios, que yo no puedo mantener una relación con ese Dios, para entonces corriendo acudir a la gracia de Cristo. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz, que Él derramó esa sangre para limpiarme de pecado y entonces justificarme ante Dios. O sea que si la persona no reconoce ese estado de depravación,
siempre va a esquivar el ir a la cruz porque no va a sentir la necesidad. Siempre piensa que va a poderse justificar ante Dios por otra vía, otro medio. Pero hermano, dice Juan que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Porque quien me dice a mí que yo estoy en un estado depravado, pecador, es el mismo Dios. No soy yo el que se lo estoy diciendo. Dios me dice a mí que yo soy un depravado pecador. Yo no lo puedo hallar a él mentiroso. Lo que pasa es que nosotros siempre pecado lo relacionamos con moral, con crímenes, con cosas así, y no entendemos que las mentiras, las emociones, las envidias, los enojos, es más, dice la Biblia, lo lleva hasta lo extremo. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso no es pecado. Entonces, imagínense, si ya estamos hasta ese extremo, hay que humillarse ante Dios y reconocer que uno es pecador. Eso era lo que Dios quería con esta mujer. Tenía un propósito en señalarle su pasado, pero su propósito es que ella reconociera la necesidad del agua viva. ¿Te recuerdan la semana pasada cuando estudiamos el agua, lo que representa en la Biblia? ¿Qué representa el agua? Limpieza. Representa la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo es lo que está representando cada vez que se menciona el agua o se usaba en los ritos de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces cuando Cristo le dice, te doy agua viva, te voy a dar una fuente donde tú te vas a lavar todo ese pecado y Dios va a poderte ver justificada en eso. ¿Okay? Así que inmediatamente se da cuenta que no hablaba con cualquiera. Como yo le digo, esto era una vida secreta de esta mujer. No pienso de que ella públicamente haya obrado así, porque en aquel entonces la prostitución era castigo de muerte, pena de muerte. ¿Se recuerdan a Magdalena? Lo que hicieron, que la mataron a apedrear. Quizás esta era una condición interna de su estado, de su vida. Y como Cristo conoce, Dios conoce toda mi vida, a Él yo no le tengo que esconder nada. Al Dios que me creó yo no le puedo esconder nada. Él conoce hasta el más mínimo secreto de mi vida. No le puedo ocultar a Él pensamientos. O sea que delante de las demás personas nosotros podemos ponernos fachada, pero delante de Dios, no. Y allá la sombra que no omitió ninguno de los maridos. No se le quedó fuera ni un marido. Le dijo, 5 has tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. No te habías casado. Pero no te has casado. Que es lo común y precisamente malo que hoy día se está dando eso de darse en casamiento. O sea, voy a vivir contigo para ver cómo me va, y si no me va bien, pues no, nada pasó. Y esa es una costumbre secularizada muy mala que se está tomando hoy día, está afectando a nuestros jóvenes. Ya no hay respeto para el matrimonio. Es triste ver matrimonios con hijos, con nietos que todavía no se han casado, y se ha perdido este sentido de moral, de darse en casamiento, algo que Dios castiga, que se llama fornicación, y es pecado y Dios lo castiga. ¿Okay? En este estado vivía esta mujer. Entonces, bueno, ya que ella cambia el tema, ¿okay? Ella lo cambia para el monte, o sea, ella le dice, ¿cuál de los montes es más santo? ¿Se recuerdan por qué? A ver, ¿por qué? A ver si ustedes aprendieron algo de la clase de hoy. ¿Por qué ella le dice, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, pero nosotros tenemos un templo aquí? ¿Cuál de los dos es más santo? ¿En cuál de los dos se debe de adorar? Porque ella le pregunta eso. Por la división que había entre judíos y los... Busco más específica la respuesta. Cuando el sacerdote judío se había casado con la mujer samaritana, había edificado un templo allí mismo en el cual iban a supuestamente adorar, pero los judíos estaban en contra de él porque decían que no era santo. Exacto. Debido a la división que mi hermano menciona y a la enemistad, ellos se construyen su propio templo. ¿Okay? Y lo ponen como un lugar también donde se podía adorar a Dios. Y esto la tenía ella confundida. ¿Okay? También podemos ver la pregunta de ella como que inmediatamente que sintió que su pecado fue revelado. Recuerden que en aquel entonces
la manera de reconciliarse con Dios era a través de los sacrificios. Esa era la manera antes de Cristo, esa era la manera de reconciliarse con Dios. Y a ella le preocupa un poco que ya me he dado cuenta que soy una pecadora, soy fornicaria, ¿okay? Quiero hacer algo, pero ¿a qué templo voy? ¿Dónde voy a ofrecer mi sacrificio por mi pecado? ¿Dónde me voy a limpiar? Porque ustedes dicen que en este, nosotros tenemos este. ¿Cuál de los dos? O sea que quizás ver su necesidad, su situación la llevó a la necesidad de buscar de Dios. No sé cuál es el verdadero. Qué bueno que hoy, ¿verdad? Cristo, podemos ir a Cristo. Cuando nos arrepentimos de pecado, tenemos a Cristo, solamente nos confesamos a Él, pedimos que su sangre nos limpie de pecado. Gracias a Dios por eso. Dime, En el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, Cristo no se pone a una apología de defender cuál es el monte. En ese momento sí es importante las apologías, pero no era su propósito confundir más a esta mujer y abarcar en un tema, sino él va directo y le dice a ella, ¿okay? Todavía más profundo, que el verdadero culto encuentra a Dios en cualquier lugar. Eso es lo que él le dice. No ni en este ni en aquel. El que verdaderamente quiere a Dios encuentra culto en cualquier lugar. ¡Qué bueno! No tengo que ir a la iglesia. Eso dirían muchos que no les gusta venir a la iglesia. Lo dicen, no, yo puedo adorar en mi casa. Yo puedo adorar en cualquier momento. Y Cristo le está presentando ahí una realidad. Nuestra vida es un culto a diario, racional ante Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Es en una relación, una comunión con Dios. ¿Okay? Pero eso no está diciendo de que no se considere el templo como un lugar importante. Porque Hebreo me dice a mí, no te dejes de congregar. Entonces Dios no puede contradecirse así. Lo que Dios quiere es que lo adores en cualquier lugar, en cualquier momento donde tú estés, pero también está el momento donde el hombre se une en una asamblea, en una iglesia, para adorar a Dios. ¿Okay? Así como los dioses ajenos presentan sus cultos y sus rituales, y usted ve por allá por África los grupos con sus cocos y sus tabacos y sus cosas, y por acá ve los indios quizás haciendo su rueda ante la fogata. Cada religión tiene su culto, y todos están dispuestos a realizar su culto, y todos están dispuestos a hacer cualquier sacrificio por su culto, a vestirse de la manera que exige el culto. Entonces, ¿por qué el cristiano no va a venir a la iglesia si esta es una actividad para realizar mi culto? Esta es mi actividad, esto es lo que yo hago, y es más bien importante, hermano, porque presenta un sacrificio. Ya nosotros no tenemos que presentar el sacrificio de una oveja para perdón de pecado, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero yo todavía tengo que presentar un sacrificio ante el Señor, y ese soy yo. ¿Qué pasa? Yo hoy día me pudiera quedar en mi casa, encender la televisión, y estoy seguro que vamos a encontrar un mejor culto que posiblemente tengamos aquí en cuanto a contenido, a los coros, a los programas que presenta. Y usted puede decir, bueno, yo me quedo aquí en mi casa y miro el culto, pero ¿qué sacrificio hay ahí? ¿Hay algún sacrificio? Usted está adorando a Dios en medio de su comodidad. Y Dios no requiere tal comodidad, sino cuando usted, eso es lo que es un sacrificio, deja algo por algo. Usted está diciendo, esto es tan importante para mí que yo soy capaz de dejar esto por esto. Entonces eso le está mostrando a Dios que realmente Él tiene un lugar de prioridad en su vida, porque usted es capaz de dejar la comodidad de su casa o las cosas que usted pudiera estar haciendo, adelantando su tiempo en el poco tiempo que tenemos en la semana. Usted deja todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es importante para usted. O sea, el acto de congregarse muestra el lugar que Dios tiene en mi vida, el lugar de prioridad.
Y es ahí por eso que hay diversidad en cuanto a esto. Dependiendo el lugar que Dios tiene en su vida, usted va a hacer. Usted se va a comportar. O sea, que a pesar que Él le dice, ni en este lugar, ni en aquel lugar, sino puedes adorar a Dios en cualquier lugar, en ningún momento Cristo está aboliendo el hecho de ir al templo a presentar sacrificios. Está hablando ya de una adoración espiritual. ¿Okay? Los rabinos decían que el culto samaritano era basado en ignorancia y miedo, no en amor y conocimiento. Según ellos también, los rabinos consideraban a los samaritanos idólatras. ¿Por qué? Porque se recuerdan los colonos asirios, pues ellos llevaron sus dioses. Y en toda aquella mezcla, según Segunda de Reyes 17:29, Jehová Dios era no el único Dios, era uno más de la lista, ¿entienden? Para el samaritano. Mientras que el judío siempre se mantuvo monoteísta, el samaritano se convierte en politeísta. Sí, Jehová, Dios, pero era uno más de los dioses. Y esa no es la verdadera adoración. Y es por eso que Cristo les sigue hablando. Ellos practicaban un culto falso. Les voy a mencionar las características de un culto falso, para que usted se dé cuenta si va a alguna iglesia, o algún grupo, cualquier religión donde usted esté, cómo usted puede identificar un culto falso. Primeramente, se queda con lo que quiere saber de Dios y omite el resto. Y de un culto falso, estamos hablando que mencionan a Dios, pero cogen lo que les conviene de Dios y omiten otras cosas porque no les conviene. En otras palabras, son religiones que le hacen así al pecado, le pasan la mano. Le pasan la mano. O sea, te le dicen exactamente dónde, no te muestran la voluntad de Dios. Muchos de esos cultos son ignorantes, porque no usan la razón ni la inteligencia. Hermano, hay cosas que la gente cree que usted se asombra. Estamos hablando de cosas bien fantasiosas, usted se asombra, son cosas absurdas. El hombre es capaz de creer y seguir. Como estamos pasando hoy día, se levanta fulanito de tal, dice yo soy Cristo, ya tiene miles de seguidores. Cosas absurdas. Teniendo nosotros la Biblia como guía, vienen por ahí, te dicen cualquier cosa y ahí logran siempre seguidores. Y también es supersticioso. O sea, la persona lo realiza porque cree que es peligroso, que no puedo, que es peligroso no ofrecerlo. O sea, no por una necesidad y un deseo auténtico. Hay dos maneras diferentes de usted seguir una religión, o por superstición. Cuando le digo superstición es mucha gente que dice, no, yo tengo que hacer esto porque si no hago esto, algo malo me va a suceder. Sienten eso por dentro. El culto a Dios no debe de ser así. El culto a Dios tiene que venir de una necesidad interna. ¿Okay? Es un deseo de adorar a Dios. Sí, Dios hay que temerle, pero no es tanto porque si yo no hago esto, me va a caer un rayo arriba. O sea, no es la manera de acercarse a Dios a dar culto. ¿Entiendes? Sí hay que tenerle temor a Dios, pero no es la manera de acercarse a Dios. No es un culto por superstición. Si usted analiza tribus, los cultos estos rituales, casi siempre es no ofender a ese Dios, no ofender al ídolo. Porque si ofendes al ídolo me va a hacer algo malo. Es más, muchas veces cuando surgían epidemias, pensaban de que eran porque los dioses estaban enojados y ahí iban a ofrecerle ofrenda y sacrificio para calmar la ira de los dioses. El culto a Dios no debe de ser así supersticioso, sino debe de salir del corazón. O sea, vemos aquí 3 características de un culto falso. Número 1, es selectivo. Número 2, es ignorante. Número 3, es supersticioso. Jesús entonces define el verdadero culto. Él dice, en espíritu. En espíritu. Es la parte más elevada de la persona, creada por Él mismo para adorar. Porque en espíritu es que el hombre alcanza la amistad y la intimidad con Dios. ¿Usted sabe por qué tiene que ser en espíritu?
Él mismo lo dice, ahí está el versículo donde dice, yo soy espíritu. En otras palabras, Dios no tiene cuerpo material. Dios no tiene figura y forma material como nosotros la concebimos. Dios no tiene ojos, boca, nariz, ni oreja, ni nada de eso. Esos son antropomorfismos que hay en la palabra de Dios, quizás para ayudarnos a nosotros a mantener una relación con Él, pero Dios ni tiene boca, ni ojo, ni nariz, ni oreja, ni nada de eso. ¿Okay? Él no tiene una figura material. Él no habita en un lugar material. A Dios no se le puede encerrar en un lugar. Y mucho menos, si Él es así, incorporo, menos hacerse una figura. Por eso es que Él continuamente delata la creación de imagen como idolatría. Porque no hay nadie que pueda hacerse una figura de cómo es Dios. Y es ahí donde cae el error de los hombres. Como el hombre tiene que ver algo para poder tener una relación, porque no se le puede llamar fe, porque la fe es lo que no se ve. Entonces no puede concebir la idea que hay un Dios que lo abarca todo y que es espíritu. Entonces tiene que ir, coger un palo y hacerle así ojos, tallarlo, una figura y ponerlo delante, porque tiene que ver. Nosotros no tenemos que ver. Y en ningún momento ese es Dios, porque Dios lo abarca todo. En otras palabras, Dios no está confinado ni a un cuerpo ni a un lugar. Por eso entienden por qué no era ni en Jerusalén ni en Samaria. Es más, en el 70 después de Cristo, aquel templo de Jerusalén quedó en la ruina. En la ruina. Así que no era en Jerusalén. No era en Jerusalén la cosa. Es el espíritu del ser humano conectado con Dios que es espíritu. ¿Entienden? Ese es el verdadero culto. No es el lugar, no es lo que yo tenga delante. Entonces cuando uno adora a Dios así, en ese sentido, es lo que a Dios acepta y es lo que Dios le agrada. Así que el verdadero culto es cuando la parte invisible e inmaterial de la persona, nosotros tenemos una parte invisible, una parte que no es materia. ¿Entiende eso? ¿Okay? El espíritu se conecta con Dios, habla con Dios, que a la vez es invisible, que Dios es invisible. Nosotros no podemos ver a Dios. Por eso que dice la Biblia, Cristo nos vino a dar a conocer a Dios. Porque entonces Cristo viene a ser ya el hombre que me revela a mí a Dios. ¿Okay? Y a quien vamos a ver siempre es a Cristo. Que Dios siempre va a mantener lo que Él es, invisible, incorporo, inmaterial. La relación nuestra es a través de Jesucristo. Si va a haber alguna relación visible con Dios, es a través de Jesucristo. Dios lo podemos ver en la creación, en todas las cosas que Él ha hecho. Es ahí donde se ve a Dios. Pero no podemos tener una figura de Dios. Muchas personas dicen, no, porque yo me imagino hacia el trono a un Dios con una barba blanca, una barba que pasa hasta abajo. Hermano, no. Aunque usted se lo imagina así, así no es Dios. Como Dios no es así, yo puedo llegar a conocer, a entender que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque Él lo abarca todo y todo. ¿Okay? La semana que viene continuamos con la clase. Vamos a ponernos en pie y vamos a... Ok, Señor, Tú a través de este encuentro con la samaritana nos estás revelando el verdadero culto, que es en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, elevar nuestras almas a ti y rendirte un culto que estás aquí presente entre nosotros. Lo creemos por fe y porque es así como tu palabra lo revela. Que tú, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí tú estás. Permite que salgamos de aquí, Señor, convencidos de todas estas verdades que estamos hablando, de un mejor entendimiento de quién eres, de cómo tú te revelas en la palabra. Y lo mismo que la samaritana, lo cual continuaremos la semana que viene, Señor, lleguemos a un convencimiento de que somos pecadores, de que tú eres el Mesías y de que tú nos das esa agua viva, Señor. Bendícenos, en Cristo lo pedimos. Amén.
Pastor, hay que llevarla.